No la escriban porque eso viene más adelante. Entonces, la competencia perfecta. Entonces, estos son los dos extremos. Estos son los dos extremos. El monopolio es cuando una sola empresa controla el mercado, y la competencia perfecta es cuando ninguna empresa controla el mercado. Hay cantidad de empresas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todas las combinaciones que vamos a ver de oligopolio, todas van a estar dentro de entre estas dos. Entonces, las que vamos a ver van a ser más o menos una combinación de ambas. Entonces, el extremo es monopolio, que es cuando una sola empresa controla todo, y la competencia perfecta es cuando ninguna empresa controla el mercado, sino es un conjunto de empresas. Entonces, todas las intermedias que vamos a ver van a ser entre estas dos. Bueno, entonces vamos a ver lo que se denomina estructuras de mercados, cómo están estructurados los mercados. Entonces vamos a ver esta clasificación donde aquí tenemos el monopolio, que es el extremo que yo les había dicho, y la competencia perfecta. Entonces, todas estas combinaciones tienen algo de uno o de otro. Entonces, cuando hay un solo comprador y un solo vendedor, le vamos a llamar monopolio. Aquí bilateral, pero casi lo conocemos como monopolio. Cuando hay un solo comprador y un solo vendedor. Cuando hay un número pequeño, cuando hay un solo comprador y un número pequeño de vendedores, se le llama cuasi monopsonio. Eso, cuando hay un solo comprador y un pequeño número de vendedores. Cuando hay un solo comprador y un gran número de vendedores, se le llama monopsonio. Nosotros conocemos más al famoso monopolio, al monopolio bilateral. Bueno, ahora, cuando hay un pequeño número de compradores y un solo vendedor, se le llama cuasi monopolio. Cuando hay un solo vendedor y un pequeño número de compradores, se le llama cuasi monopolio. Cuando hay un pequeño número de vendedores y un pequeño número de compradores, aquí le llamamos oligopolio bilateral. Cuando hay un pequeño número de compradores y un gran número de vendedores, le vamos a llamar oligopsonio. Cuando hay un gran número de compradores y un solo vendedor, le llamamos monopolio, que es lo que más conocemos. El monopolio que más conocíamos pues era el de Pemex. Pemex era un monopolio porque había gran número de compradores de gasolinas y de petróleo, pero solo había un solo vendedor. Ahora ya no hay un solo vendedor de gasolina, ya sabemos que ya hay
gran número de gasolineras de otras marcas, pero no olvidemos que todas estas gasolineras le compran a Pemex. No, pocos son importadores de gasolina y venden su gasolina en México, pero la mayoría le compran, la mayoría de los vendedores que son de gasolina le compran a Pemex. Y si tenemos un gran número de compradores y un pequeño número de vendedores, se le llama oligopolio. Gran número de compradores y un pequeño número de vendedores. Los bancos podrían comportarse como oligopolio. Los bancos generalmente son oligopólicos. Y cuando tenemos un gran número de compradores y un gran número de vendedores, es lo que le llamamos competencia perfecta. Entonces, en competencia perfecta, ¿quién determina el precio? En competencia perfecta, ¿quién determina el precio? Lo determina el consumidor. En un monopolio, ¿quién determina el precio? Pues el vendedor. Porque él lo vende, él es el único que tiene ese producto y él fija el precio. Tiene dos formas de fijar precio o fijar cantidad, en el caso del monopolio. Entonces, las más comunes, más conocidas, es el monopolio y la competencia perfecta, que son los dos opuestos. Aquí hay gran número de vendedores, gran número de compradores, y quien determina el precio es el consumidor. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver las características de cada uno, pero resulta que cuando hay competencia perfecta, como son gran número de vendedores, existen grandes productos sustitutos. Entonces, si un vendedor me sube el precio, voy y le compro a otro. En cambio, en el monopolio, si me suben el precio, ya habíamos hablado de que la gasolina se comportaba muy inelástica, porque si yo tenía un coche y me subían la gasolina, pues tenía que comprarla porque no había sustitutos. Entonces ya dijimos que empiezan a haber sustitutos lejanos de la gasolina o cercanos como es la electricidad. Bueno, entonces esto ahorita vamos a describirlos, acá viene más descrito. Entonces aquí viene la competencia perfecta, características. La competencia perfecta en cuanto al número de empresas es muy grande. En cuanto al producto, es estandarizado. No existen grandes diferencias. Por eso, si un vendedor me sube el precio de la leche, me voy con el producto sustituto y lo compro. Entonces, de ahí está la explicación de cómo el mercado determina el precio. Entonces, competencia perfecta, los productos son generalmente estandarizados. Ahorita vemos el caso de la leche, que sería la producción de leche. Sin embargo, si a mí me suben el precio del ala, pues puedo ir y comprar Alpura. Si estos productores de leche se ponen de acuerdo en el precio, entonces se convertirán en un oligopolio. Entonces dice, en cuanto al control de las empresas sobre los precios.
En la competencia perfecta no hay posibilidad de manejo por parte de las empresas. ¿Quién determina el precio? El consumidor. Por eso no hay posibilidad de manejo por parte de las empresas. Y 4, dentro de la competencia perfecta, en cuanto a la competencia extraprecio, no es posible ni sería eficaz. Y por último, en caso de la competencia perfecta, en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, no existen obstáculos. Pueden entrar nuevos productores cuando quieran y salir cuando quieran. Eso es el caso de la competencia perfecta. Ahora vámonos con lo opuesto. Vámonos con lo opuesto, con el monopolio. Entonces, en monopolio, en cuanto al número de empresas, generalmente es una sola. Es una sola. Pensemos ahorita en Pemex, pero ya vimos que ya no es tan monopolio. Ahorita no recuerdo si exista otro monopolio como tal. Después, 2, en cuanto al producto, no existen sustitutos, ya lo dijimos, porque no hay otra empresa que los produzca. Sin embargo, ya dijimos que ya algunos economistas dicen que un sustituto de la gasolina podría ser la electricidad en cuestión del transporte, ya sea en el metro, en el tren eléctrico o en un coche eléctrico. Pero ahorita podemos decir en general que no existen realmente sustitutos o existen sustitutos lejanos. En cuanto al control de las empresas sobre el precio, en el caso del monopolio, pues es importante sobre todo cuando no existen intervenciones restrictivas. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa decide el precio o la cantidad a vender. En cuanto a la competencia extraprecio, en un monopolio, la empresa generalmente recurre a campañas institucionales para proteger su imagen. Y en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, pues es imposible, si no dejaría de ser monopolio. O sea, existe una sola empresa y no se puede acceder porque si accedieran otras empresas al mercado, pues dejaría de ser monopolio. Bueno, y dentro de las oligopolios, un oligopolio en cuanto al número de empresas es pequeño. Podríamos pensar que los bancos podrían comportarse como oligopólicos o las líneas aéreas en México también podrían ser oligopólicas porque es un pequeño número de empresas. En cuanto al producto, puede ser estandarizado o diferenciado. Entonces, en un oligopolio, todas las empresas podrían tener productos estandarizados, o sea, similares, o pueden ser diferentes. Este pequeño número de empresas podrían ponerse de acuerdo respecto al precio y al producto y este pequeño número tendrían un comportamiento más parecido al monopolio, pero en realidad son oligopolios. En cuanto al producto, puede ser estandarizado y diferenciado, ya lo dijimos. En cuanto al control de las empresas sobre los precios, están impedidos por la interdependencia. Pueden ampliarse mediante la conspiración. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues se supone que cada empresa debería tener sus precios
pero ¿qué puede pasar? Que se pongan de acuerdo y tener precios similares. ¿Qué pasaba cuando ustedes querían meter una cuenta al banco? Cuando quieren meter una cuenta al banco, la mayoría no se fija si los intereses son más o son menos. La mayoría nos fijamos que esté más cerca al domicilio, al trabajo. Entonces, prácticamente nos daba igual el banco porque el comportamiento era muy similar. Si a mí un banco me diera una tasa de una cuenta de ahorros del 3% y otro banco me diera el 0.5%, pues yo iría a buscar al del 3%. Pero la realidad es que la mayoría de las tasas bancarias están estandarizadas. Ya con otras inversiones más altas sí podría haber diferencias entre los rendimientos o el cobro de créditos, de las tasas de créditos, pero si hablamos en general de una cuenta de ahorros es muy similar en cada uno de los bancos. Lo que más en respecto a la tasa, lo que podría variar son los cobros de las comisiones. Ahí podría variar, entonces eso podría hacerse una diferenciación. Y en cuanto a la competencia extraprecio en caso del oligopolio, es vital, sobre todo cuando hay diferenciación del producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si una empresa tiene diferenciado el producto con la otra, entonces sí va a haber competencia del precio. Cuando son muy similares los productos, entonces generalmente el precio es parecido en los demás. Es un precio más o menos acordado porque los productos son similares. Pero si yo tengo un producto y el mío tiene mucho más calidad, entonces yo podría diferenciarlo con precio. Entonces aquí habría competencia extraprecio. Y en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, sí existen considerables obstáculos. Quiere decir que este pequeño número de empresas en esta industria se protegen y hay impedimentos para que no cualquier empresa pueda ingresar tan fácilmente. Entonces, existen considerables obstáculos en relación al oligopolio. Y en relación a la competencia monopolística, aquí la empresa, el número de empresas sí es grande, no tan grande como la competencia perfecta, pero sí hay un gran número de empresas en una competencia monopolística. Los productos sí están diferenciados y en cuanto al control de las empresas sobre los precios, sí existe posibilidades que las empresas controlen los precios, pero son limitadas esas posibilidades. Y en cuanto a la competencia extraprecio, es importante ejerciéndose a través de marcas, patentes, prestación de servicios complementarios. Y en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, son relativamente fáciles. Entonces, si pensamos en la industria de la producción de leche en México, ¿en dónde podría entrar en una competencia perfecta, en un monopolio, en un oligopolio o en competencia monopolística? ¿Dónde podría entrar la industria de la leche? ¿En un oligopolio?
podría ser oligopolio o, o podría ser competencia monopolística. Ahorita yo le voy más a que es oligopólico, porque ya varias industrias de la leche ya no están. Estaba Parmalat, varios años desapareció. Estaba la Boreal, que era la marca de Tizayuca, que además era muy buena la leche, y también salió del mercado. La Boreal, yo tengo ya pregunté varias veces por qué, porque la Boreal era la marca de la leche producida acá en la zona de, ¿cómo se llama? De Hidalgo, en la cuenca lechera de Tizayuca. Era la Boreal. Ahorita los de Tizayuca le están vendiendo la leche al Pura, a la que está aquí en la carretera Querétaro. A ellos, la mayoría le están vendiendo la leche al Pura. Pero exactamente no sé por qué desapareció la leche Boreal, porque era muy buena marca, competía perfectamente con Alpura, con Lala, y no recuerdo exactamente bien cuál fue la razón de que salió del mercado. Bueno, entonces, copien estos Doctor, dos, oigo. en el punto de, en cuanto al producto en competencia perfecta, pusimos que está estandarizado, ¿no? Que no hay diferencias. Pero ¿no sería de que justo como hay mucha competencia haría que los productos difieran mucho entre ellos? No. Mira, se dice que ya la competencia perfecta no existe, ¿eh?, en el mundo. El país que más se asemeja a la competencia perfecta es Estados Unidos, pero en realidad la competencia no existe como tal. Existen más los oligopolios, la competencia monopolística y los monopolios. Lo ideal para el consumidor pues sería la competencia perfecta, porque si un vendedor vamos a pensar que en la calle de Tacuba, aquí en el centro, son puras zapaterías, está lleno de zapaterías. Vamos a pensar que cada zapatería fuera una empresa y, y pensemos que estaríamos en un comportamiento de competencia perfecta. Entonces, si ustedes van y ven un modelo que les gusta y lo ven supongamos, a 1,500 pesos, y van a otra y ven el modelo similar y lo ven a 1,200, entonces van a comprar el de 1,200. Entonces, si no existieran productos sustitutos similares, pues no sería competencia perfecta. Entonces, quiere decir que hay gran cantidad de productores y los productos no son diferenciados, son similares, son sustitutos. Entonces, ¿qué va a pasar con el que vendía los zapatos a 1,500? Pues los tiene que bajar de precio para estar dentro del mercado. A ver, una pregunta, no sé si se las hice, cuando, en términos generales, cuando ustedes ponen un negocio, vamos a suponer que ustedes se ponen a producir leche o carne o algún producto miel. ¿Cómo podemos establecer el precio? En términos muy generales, ¿sí? Porque la administración, hay formas estadísticas de cómo establecer un precio. Pero en términos generales, de lo que hemos aprendido en costos y en economía, ¿cuáles son las dos herramientas para establecer un precio? Si yo produzco miel o produzco leche o produzco yogur o quesos, ¿cuáles son las dos herramientas que ahorita sí tengo para definir un precio? Andrea Avelar.
A ver, te escuchamos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo que cuál era? ¿Estás durmiendo? No, es que estoy anotando. A ver, la pregunta es, si tú vas a producir leche, miel o lo que sea, en qué te basas para establecer tu precio al que lo vas a vender? Tenemos dos armas de las que ya hemos aprendido. ¿En qué te basarías para establecer el precio? Dime una. En la demanda del producto. Antes. El costo de la materia ¿Eh? prima, No, pero ¿cómo se llama todo eso? ¿El costo de qué? de los recursos. ¿Qué recursos? A ver, Alejandra Velasco, ayúdale por favor, porque esta Andrea no le atina. Pues claro, pues primero en el costo de producción. Si a mí me cuesta producir 1 kilo de miel o 1 litro de miel, me cuesta producirlo 100 pesos, en teoría no lo voy a vender por debajo de 100, lo tengo que vender por arriba de 100. Entonces ya tengo un fundamento para establecer precio. Uno es ese. ¿Y el otro cuál sería? El uno es mi costo de producción, tengo que saber cuánto me cuesta producirlo para más o menos poder pensar en el precio al que lo voy a vender, que es el costo de producción, eso es correcto. Pero ¿cuál es el otro? A ver, tú misma. Está fácil, no está difícil. Y no son los costos de los insumos. ¿Cuál sería la otra herramienta que yo puedo usar para establecer ya lo acabo de decir con lo que estábamos diciendo aquí, por eso me acordé. Lo acabamos de repetir. ¿Cuál es el otro precio de la otra característica que yo debo de tomar en cuenta para definir mi precio? ¿No? ¿Serían los costos de la No, dijimos competencia? que costos no. No, los costos de la competencia no. Sí de la competencia, pero sería que, ¿El precio pues a lo claro, que ellos lo dan? el precio del mercado. Si a mí me cuesta producir 1 litro de miel a 100 pesos y en el mercado en general lo están vendiendo a 100, pues algo yo estoy haciendo mal, porque si los demás lo pueden vender a 100 y a mí me cuesta producirlo a 100, pues entonces en términos generales estaría fuera del mercado. Pero si a mí me cuesta producir 1 litro de miel a 100 y todo lo venden a 150, el mercado en promedio está a 150, pues ya tengo un margen de 100 a 150 para establecer mi precio. Yo lo puedo dar en 140, en 145 o hasta 150. Si me está, si me está costando producir 1 litro de miel en 140 y en el mercado están en 150, pues ahí tengo un margen de 10 por cada litro que venda. Ya tendría que yo ya tendría que hacer un análisis económico de si me conviene o no, o qué tendría que hacer para poder reducir el precio o reducir los costos para poderlo dar en 150 y que mi margen de utilidad se eleve. Entonces, ¿dónde se tiene que trabajar? Pues en los costos, ya lo dijimos. Por eso son tan importantes los costos. Si yo estoy trabajando en el corto plazo, la única herramienta para bajar los costos está en los variables, en el corto plazo. Es la única herramienta para bajar los costos. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues
tengo que aplicar la metodología de costos para saber en dónde, cuál es el insumo que me está costando el que está de más alto precio y me está tumbando las utilidades. Porque si los demás venden en 150, quiere decir que sus costos los tienen que tener menores a... Si yo produzco en 140, la lógica es que los que pueden dar en 150 están teniendo costos menores dentro de la industria de la producción de miel o de la producción de leche. Entonces, en términos generales, tenemos esos dos términos. Si ustedes ponen una clínica veterinaria o un hospital veterinario, la pregunta es, o sea, ¿cuánto voy a dar la consulta? Esa es la pregunta del $1,000,000 de quien pone un negocio. Una clínica, ¿cuánto voy a dar la consulta? ¿En cuánto voy a dar la peluquería? ¿En cuánto voy a dar una cirugía? Ese es el dilema que gran cantidad de los que ponen un negocio tienen, pues tienen que decidir. Entonces, ¿cómo voy a establecer un precio? Pues un precio tiene que ser conveniente para el productor y conveniente para el consumidor. Pero yo no me puedo, en teoría no me puedo bajar de mi precio de mi costo de producción y no me puedo salir tampoco del mercado. Porque si todos dan a 150 y yo lo quiero dar a 170, pues voy a estar fuera de mercado, a menos que yo tenga armas para diferenciar mi producto contra los demás. O sea, yo tengo que justificar ese precio en cuanto a calidad, en cuanto a sabor, a color, o en cuanto a publicidad, a promoción, todo eso lo tendré que diferenciar para yo poder vender a 170 mientras todos los demás están en 150. Y ya le suben el precio, pensando que son productos gourmet, que son productos especiales, ¿no? Bueno, cópienlos y ahorita si tienen dudas me preguntan, por favor. Yo creo que no, mejor vámonos a estos son los 4 más importantes que nos interesa aprender con sus características. Yo creo que con basta. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Porque en realidad los monopsonios y todo eso, no. Para este curso no es tan importante. En cambio, estas 4 sí. La competencia monopolística. El que casi no existe la competencia perfecta, pero hay que entenderla para poderla diferenciar de los demás.
¿Tienen alguna pregunta, duda, jóvenes, respecto a la estructura de mercados? Estos son los más importantes, son los únicos que nos importan ahorita, y sus características. Entonces, lo opuesto es competencia perfecta y monopolio, son los extremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No, Doc. A ver, miren, aquí, con esto terminaríamos. Entonces, hay una propuesta. El próximo martes veríamos ejercicios de repaso y, si les conviene, hacer el último parcial el miércoles de la próxima semana, para que la última semana ya la tuvieran libre para sus otras asignaturas. Eso quiero saber si les conviene o no. Sí, profe. Sí, porque está bien. Sí, Pero profe, estaría súper. Sí, Pero- profe, por favor. pero tiene que estar de acuerdo la mayoría, ¿eh? De los que estamos aquí. Los que no están, pues ese es problema de ellos. A ver, pónganmelo en el chat, por favor. Entonces, creo que todos sí están de acuerdo. Entonces, miren, a ver, apúntenle, porque eso tiene que quedar bien, bien claro, ¿eh? Apunten. A ver, espérenme. A ver, hoy estamos a 1. Entonces, el día 7, martes 7, vamos a ver ejercicios de repaso, y el miércoles 8 sería el examen, el último parcial, que es teoría del consumidor y teoría del productor, perdón, del consumidor y del mercado. Es el día 8. ¿Sí están de acuerdo entonces? Creo que sí, ya dijeron la mayoría que sí en el chat. ¿Cuáles fueron los temas, perdón, Doc? Teoría del consumidor y teoría del mercado. Lo del consumidor es poquito, acuérdense. Y en la teoría del consumidor, básicamente lo que vimos fueron los ejercicios estos que vimos de tela y de papas fritas y hamburguesas, y de tela y comida. Y el otro ejercicio que vimos en teoría del consumidor, que es muy importante, son las curvas de indiferencia del consumidor. Cuando las juntamos con la línea del ingreso o del presupuesto, que le llamamos línea del presupuesto, esas son las dos cosas más importantes del teoría del consumidor. Y la teoría del mercado, acuérdense que es bastante, ¿eh? Es oferta, es la demanda, la oferta, el punto de equilibrio, cuando se mueve sobre la misma curva, cuando se desplazan las curvas a la izquierda, a la derecha, y los ejemplos. Eso es lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a ver otros ejemplos el próximo martes. Y la elasticidad, las elasticidades, y creo que ya más o menos es todo. Entonces el examen, el martes del martes 7 vamos a ver ejercicios, el miércoles, y dudas de las que tengan. El miércoles es el examen a las 6, y la última semana ya la tienen libre. Y yo espero en esa semana, al final, mandarles las calificaciones. Acuérdense que la primera y segunda vuelta son entrando, en enero. La primera semana de enero es la primera vuelta, la primera semana cuando reanudamos es la primera. No me acuerdo si reanudamos el 3, no, seguramente reanudamos
¿El 10? Sí, yo creo que el 10, no me acuerdo si el 3 o el 10. Creo que el 10, reanudamos el 10. Del 10 al 14 es primera vuelta y la siguiente semana es segunda vuelta. Entonces, hacer un final después de vacaciones es terrible, ¿eh? Es terrible. Bueno, entonces ya estuvieron de acuerdo y ¿tienen alguna pregunta? Entonces nos veríamos el próximo martes y el miércoles, el examen. ¿Tienen alguna profe. pregunta? No, profe, todo bien. No, ninguna, Doc. Doctor, Bueno, entonces, yo oigo. ¿las calificaciones de las presentaciones de casualidad ya las tendrá? ¿Cuáles presentaciones? Del trabajo, de lo que Ya te presentamos cada quien. contesté la otra vez, Carla, esas no se las voy a dar, esas van a estar dentro del promedio. Si ya tienes tu calificación y quieres saberla, eso hasta después de la primera y segunda vuelta doy calificaciones completas, antes no. Entonces ustedes van a hacer el examen, yo les voy a mandar su calificación del cuarto examen y su promedio de calificación. Ustedes ahí me van a definir si hacen primera o segunda vuelta o se quedan con esa calificación. Y hasta después de esas primera y segunda vuelta es cuando, si quieren revisión de todas sus calificaciones, ahí se va a hacer. Doctor, entonces, Después ¿cómo vamos a saber si exentamos o no? yo les voy a mandar su promedio final. ¿Sí me escuchaste o no? Sí, doctor. A ver, ustedes van a hacer el parcial el miércoles. Entonces yo les voy a mandar su calificación por correo y les voy a decir, tienes 7, tienes 8, lo que saque. Entonces ahí ustedes me tienen que contestar si van a hacer final, porque a lo mejor una persona que tiene 8, pues tiene derecho a hacer final. Y a lo mejor quiere hacer final para subir. O la que tiene 7 o la que tiene 6. Entonces eso va a depender. Yo les voy a mandar su calificación. Ustedes me van a contestar si se quedan con esa calificación o hacen final. Y ya, nada más. Y ya después, si quieren revisión, se hace. Sí se hace las revisiones, pero después. Profe, Oigo, con tener calificación aprobatoria ya no tenemos que presentar final. depende. Depende de muchas cosas. Depende del trabajo, depende de si estuvieron atentos a la clase, depende de muchas cosas. Ok. Entonces, eso va a depender. Por eso yo les voy a mandar la calificación de la que ¿La va a obtuvieron. mandar en las vacaciones? No, espero que antes. Ok. O sea, yo espero mandárselas al final de la última semana y a principios de la siguiente. Sí, no les voy a mandar la calificación 5 días antes de la primera vuelta. Miren, nosotros salimos el 18. Entonces, el examen, nos vemos el 7 y el 8. El 8 es el examen de mercado. Y yo les voy a tratar de empezarles a mandar la calificación el fin de semana del 18, del 16, 17, 18 y a principios de la siguiente semana, su calificación total. ¿Sí está claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Entonces yo les mando esa calificación, ustedes me dicen, me tienen que contestar si van a hacer o no van a hacer final, dependiendo de lo que hayan sacado. Aunque haya sido aprobatoria, de todos modos tienen derecho a hacer final. Eso es su derecho. Y ya después de todo eso, ya las revisiones que quieran, ya ahí no hay ningún problema. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. No se Bueno, preocupe. nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Adiós, adiós.